aunque sean unos 30 minutos. Entonces decíamos, la perfidia es algo que se castiga mucho y se castiga en todos los ámbitos, ¿eh? Generalmente no se puede engañar a los enemigos, no se puede engañar haciéndolos caer en una trampa, se castigarían en ese caso los intentos por caer en la perfidia. Si tú utilizas, por ejemplo, vestidos de civil, de paisano, como se dice normalmente, te estás vestido de paisano, quiere decir que no traes uniforme y de pronto saca las armas y acribillas a los soldados, eso es perfidia y entonces se puede castigar. Y lo más normal es que cuando se castigue, se hace ese tipo de actos en materia de la guerra, lo que sucede es que no dejas a nadie vivo, o sea, los fusilas prácticamente de inmediato. La guerra marítima es distinta. La guerra marítima implicaría que esto es en el escenario del mar. Obvio, hoy la guerra marítima ya no es como antes, que se pasaban los barcos cerquita y se tiraban de cañonazos y a ver quién hundía al otro. Hoy, pues la guerra marítima ha cambiado muchísimo, principalmente porque existen las cosas estas llamadas misiles. Y aunque tienen cañones de muy alto poder, pues realmente ya la situación está en que la guerra marítima se volvió una situación de, y como digamos, a control remoto y es saber si latino en dónde están las coordenadas, etcétera. Pero, por ejemplo, submarinos. Los submarinos, cuando ataquen, tienen que salir a la superficie. No se puede hacer ataques desde el fondo del mar, tienen que salir a la superficie, porque de otra manera sería un acto de perfidia. Dos, como la contrallave para poder combatir a los submarinos son las minas. Las minas se pueden tirar, o sea, tú como barco puedes tirar las minas para tratar de hundir el submarino donde se encuentre. Pero la regla en la guerra de mar es que las minas tienen que estar desactivadas 1 hora después de que se lanzaron al mar, porque de otra manera, pues lo único que ocasionarías es que cualquier otro barco, incluso hasta de tus propias huestes, pues podrían encontrar las minas y ¡pam! Es un estalladero espantoso, como pasa en muchos lugares todavía en bosques que hace muchos años estuvieron en guerra, hace muchos años se enterraron minas y de pronto pues se acabó la guerra, se olvidaron dónde estaban las minas y es un caso muy frecuente hoy que de pronto, y pues lo peor del asunto es que son niños los que encuentran las minas, pero pues cuando las encuentran, pues terminan los niños deshechos porque se estallan de pronto y si existe un problema muy fuerte, principalmente en Europa con esas minas que se quedaron desde la Segunda Guerra Mundial. El caso de los ataques tienen que estar ondeando las banderas. Se pueden atacar buques de guerra y se pueden atacar buques mercantes. Aquí en el derecho de guerra existe la situación del contrabando y se dice que el contrabando puede ser legal o ilegal. Legal es cuando tú lo que haces es detener el flujo de ciertas mercancías hacia los puertos que reciben del exterior para darle sustento al país que está en guerra. Y, por ejemplo, son directas las situaciones de contrabando cuando, por ejemplo, lo que detiene son mercancías que son caracterizadas por ser metralla o balas o refuerzos o armas, porque la idea es que eso lo van a utilizar directamente en la guerra. Y hay contrabando indirecto, que ¿cuál es ese? Pues el que se genera principalmente en alimentos, en agua incluso. O sea, ¿por qué? Porque eso a la larga lo que va a hacer es que van a poder durar más porque tienen alimentos o tienen medicinas. Y tú como contraparte en la guerra, pues lo que no quieres es que estén fuertes y estén poniendo resistencia. Entonces lo detienes para que no entre a puerto. Entonces, esas son las situaciones que se dan con el contrabando de guerra. Ahora bien, en cuanto a, ¿cómo le llaman esto? Bloqueo, se puede bloquear las costas de un país.
pero si se bloquean las costas, se tiene que avisar a todos los que se encuentran en el puerto, a los países, a los barcos de los países que son neutrales, de que va a haber un bloqueo y entonces se tiene que dar un tiempo determinado. Por decir algo, o mañana a las 6 de la tarde se va a hacer el bloqueo. ¿Qué es lo que va a suceder con eso? Que los países, que los barcos de los países que no son parte del conflicto armado se van a poder ir. Pero hay una situación, si por alguna razón dan las 6 de la tarde de mañana y tú no saliste, te expones a que te pueda tocar el combate desde el mar y obviamente puede suceder que te hundan el barco, pero yo te di oportunidad para que salieras. Si tú no saliste, entonces te vuelves una parte del territorio atacado. Esos son normas que se dan en la guerra. Y yo lo que decía en algún momento, en alta mar, hay una forma de escapar de buques de guerra, aun cuando eres tu buque mercante. Tu buque mercante no eres, ¿cómo se llama? Pues no eres parte de la guerra, no usas armas. Entonces, a veces los buques mercantes pueden tener bandera de otro país, nada más con el fin de escapar. Si usas una bandera de otro país es para escapar porque tú no tienes armas. Pero, por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que se puede disfrazar un barco. ¿A qué se refiere con eso? A un barco puede ser disfrazado de buque mercante y ser buque de guerra. Pero si haces un movimiento con eso, tienes que mostrar las armas antes de iniciar el ataque. Dicho de otra manera, tienes que mostrar que ahí están los cañones y demostrar que en ese momento que eres buque de guerra y entonces pues atenerte a las consecuencias de eso. Muchos dirían, oiga, es que eso es perfidia. No, es una táctica de guerra desde hace muchísimo tiempo. Si alguien vio la película esta de Capitán de Mar y Guerra, de Russell Crowe, ¿no la han visto? Yo les recomiendo que la vean porque precisamente hay un caso de que ven un barco muy lejano y resulta ser que empiezan a decir, no, pues no es mercante. No, espérate, no, es que espérame, es que no es mercante, no es mercante. Pero no, si es mercante, no es mercante. Y cuando de pronto, cuando están a tiro de piedra, sueltan los cañonazos. Pues es legal eso. Y los dejan muy perjudicados en esa película, los dejan muy perjudicados. Les recomiendo Capitán de Mar y Guerra de Russell Crowe. Es una película muy interesante sobre reglas de guerra, pero eso sí está permitido y no se entiende como perfidia. ¿Ok? Lo que sí se entiende como perfidia es que tú utilices, por ejemplo, señales de buques como buque hospital o uses banderas de la Cruz Roja y de pronto aparezcas tú como buque de guerra. Eso sí se puede entender como perfidia, porque lo que menos esperarías, tal vez del buque mercante, ¿no? Y yo por si las moscas, pues lo hundo, pero de un buque hospital no puedo hundirlo, pues es un buque hospital, o si es un buque de la Cruz Roja, pues no lo puedo hundir. Pero entonces, si resulta ser que tenías escondidos ahí los cañones, pues entonces estás utilizando la perfidia para darme en la torre. Entonces, ahí sí se permite. Ok, el último punto de la guerra aérea, pues ya habíamos comentado, existe un tratado muy añejo que prohibía que desde globos aerostáticos se lanzaran bombas. Obviamente eso implicaría que está prohibido el bombardeo por aviones, pero el problema es que durante la Segunda Guerra Mundial y también parte de la Primera, pues desgraciadamente el ataque aéreo fue fundamental. Londres y Berlín fueron atacados inmisericordiamente por los ataques aéreos. Y ahí casi no hay, fíjese, eso es algo muy chistoso, casi no hay reglas de guerra, salvo, por ejemplo, los bombardeos a lugares o a centros que se pueden considerar como patrimonio cultural. Se trata de evitar que se pierdan. Por ejemplo, no podría un estado decir, ah, pues voy a darle la Torre a México, voy a atacar las pirámides de Teotihuacán. Pues las pirámides de Teotihuacán, ¿qué culpa tienen?
Y sin embargo, lo que comentábamos hace unos momentos, el Palacio Nacional, a pesar de toda la historia, que es histórico, que cuántos años tiene el monumento, pues ahí sí se podrían atacar. Y aquí les paso un dato. El único problema de que el Palacio Nacional pueda ser atacado es que se perderían, por lógica, la Catedral de México y los recién hallados restos del Templo Mayor. Pues esos son los riesgos de tener tan cerca al Palacio Nacional de esos lugares. Yo sugeriría que mejor pasen el Palacio Nacional a Iztapalapa. A lo mejor ahí sí necesitan una remodeladita, pero bueno, o sea, hacer más bien una reubicación del Palacio Nacional, porque pues ahí sí la verdad es que se acabarían con bastantes, esperamos que nunca caigamos en guerra, en primera, pero pues esos son los riesgos que se pudieran generar precisamente por la situación del Palacio Nacional. Ojalá y después este señor que puso que Los Pinos, fuera museo y no sé qué, pues resulta ser que hubiera sido más fácil que se echaran al presidente en Los Pinos que en un lugar tan céntrico y tan histórico como el que existe. Bueno, ya los últimos puntos. La Corte Penal Internacional juzga los crímenes de guerra, como ya lo comentábamos hace rato. Dos, hay actos que sí empiezan a ser muy difíciles de poder enfocar. Por ejemplo, el terrorismo. Alguno de ustedes me preguntó la vez pasada, creo que fue en el otro grupo, ¿qué pasó con los del 11 de septiembre? Que si se podían considerar actos de guerra. Pues es obvio que no se pueden considerar actos de guerra porque no vienen de un país específicamente. Y entonces, precisamente, la ceguera de George Bush, hijo, cuando empezó a sacar la doctrina de la legítima defensa preventiva, pues eso no existe, eso no puede existir, no puede ser porque simplemente legítima defensa, ya habíamos comentado, es para evitar un daño inminente e irreparable, pero aquí los agarraron de sorpresa. Y entonces es un enemigo que no tiene una nacionalidad, no se lo puedes atribuir a nadie. El propio Osama Bin Laden era saudí, pero no representaba a Arabia Saudita. Y si bien es cierto, Afganistán estaba apoyando a ciertos grupos terroristas, pues también Siria y también Irak en su momento y también Irán. Entonces, aquí lo que tendríamos de pensar es, bueno, ¿y a quién le declaramos la guerra? Pues no se puede. Y ese precisamente los palos de ciego que dio George Bush en el sentido de que él no sabía a quién atacar. Afganistán fue un centro pues ya neurálgico porque se sabía que ahí estaba Osama Bin Laden, no lo habían encontrado. ¿Cuánto tiempo se tardaron para encontrar a Osama Bin Laden? Para hacerse los del cuento corto, los daños de las torres fueron en el 2001 cuando se mató a Osama Bin Laden, ya estaba este señor Barack Obama, o Barack Obama fue el que anunció que se había eliminado a Osama Bin Laden. ¿Y eso qué quiere decir? Que por lo menos era en el 2009, casi 10 años para poder encontrarlo, ubicarlo y echárselo. Pues es una situación terrible. El terrorismo debería ser un acto que debe de ser regulado, debe de ser necesariamente combatido, pero se quedó en algún momento que eso debía ser parte de lo que la Corte Penal Internacional manejara. La Corte Penal Internacional en el 2008 debía haber hecho una reforma al Estatuto de Roma para ubicar nuevos delitos internacionales. Y les había yo comentado, la piratería era uno y el terrorismo era otro. Pero como ha sido tan polémico el problema de la Corte Penal Internacional, hasta ahorita no se ha ampliado los crímenes que juzga, que ya dijimos son crímenes de guerra y genocidio. Y desgraciadamente yo creo que va a estar muy difícil que se pueda ampliar el catálogo de delitos de la Corte Penal Internacional. Así que pues tendremos que ver cómo se van desarrollando en los próximos años el manejo de este tipo de cuestiones. Y sin más, podríamos decir que faltando prácticamente 18 minutos para acabar
con esta sesión. Con eso estaríamos hablando de todos los detalles del derecho internacional humanitario, con las aristas y con los problemas que planteamos aquí. Hay muchas cosas más, hay cosas horribles en el derecho de guerra, la prostitución forzada, eso es una cosa terrible, el manejo de la guerra como pretexto, por ejemplo, para hacer experimentos inhumanos. Todos en la Segunda Guerra Mundial supieron que había campos de concentración en donde había lámparas fabricadas con piel humana, de las que le quitaban a los que eliminaban en las cámaras de gases. Obviamente hay el problema de los campos de concentración que se deberían de regular de mejor forma. Vamos, simplemente ni siquiera considerar que hubiera campos de concentración. Eso es algo que no debería de existir. O situaciones como la limpieza étnica, que fue un caso muy sonado en los años 90 y que todavía que están ahí en el limbo jurídico, porque hay muchas cosas más que deberíamos de regular. Pero así, a grosso modo, esto es más o menos lo que se entendería por el derecho internacional humanitario, y principalmente la parte que nos corresponde, que es lo de el derecho de guerra, porque insisto, lo de las luchas internas, México no lo ha aceptado, y como no lo ha aceptado, se ha quedado como letra muerta para nosotros, cuando deberíamos de aprobar esos tratados y hacer también aplicable el derecho internacional humanitario en materia de luchas internas. Ok, tengo mensajes en el chat, voy a ver si son preguntas y si hay que contestar. Dice, ¿qué actividades comprende el tercer parcial? Mauricio, ya dijimos eso, ¿eh? Las calificaciones de tercer parcial nos dará por reunión Zoom, ya dijimos eso también. ¿Qué podemos hacer al final? ¿Podemos hacer el final para subir calificación? Pues ya le dije que no, que prácticamente usted deja la calificación aprobatoria que haya sacado y se avienta el final, y pues va a poner una veladora a San Judas Tadeo, que es el de las causas imposibles, a ver si pasa. Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, esa es la situación. Dice, ¿por qué se disfrazaría un buque mercante como uno de guerra? Más bien al revés, para sorprender. Más bien al revés. No es tanto que se disfrace un buque de mercante como uno de guerra. Aquí hay una cuestión. En el mar se dice que es más fácil cargar un cañón en un buque mercante que un buque de guerra se pueda disfrazar de un buque mercante. Sin embargo, aquí la situación es, el buque de guerra está especializado en ataques de ese tipo. Un buque mercante que tenga un arma, por muy poderosa que sea, es buque mercante. Y la idea del buque mercante es transportar. Decía un autor argentino muy interesante que se llamaba Werner Goldschmidt, la marina mercante de un país es importantísimo, muy importantísima. Muchas veces la economía de un país se beneficia de la marina mercante, y solamente gracias a esta puede sobrevivir un país durante la guerra. Entonces, pues esto nos da a entender que la marina mercante es fundamental en una economía de un país, y solamente muchas veces así logra sobrevivir una guerra. Entonces, la verdad es que sí tenemos que cuidar la marina mercante, pero es más fácil que un buque de guerra se disfrace de buque mercante a que un buque mercante se disfrace de uno de guerra. Pero, pues, a final de cuentas, como hablábamos de los contrabandos, como eso puede ocasionar que un estado tenga más resistencia para las hostilidades, pues yo hundo el buque mercante porque lo hundo, y esa mercancía que traía, pues a lo mejor nunca le llega al país, o el dinero que generan esas mercancías nunca le llega al país, y entonces lo estoy fregando para que vencer su resistencia. Esa es la idea de por qué ataco un buque mercante. No es tanto porque el buque mercante me vaya a hacer algo. Lo ataco porque quiero acabar con las posibilidades de ese país de poder llevar a cabo una defensa adecuada. Esa es la lógica. Ya sobre todo eso podemos estar discutiendo mucho. ¿Ok? Muy bien. Entonces espero haber contestado su pregunta, Vargas. ¿Ok? Profesor, yo lo pregunté porque estaba revisando los apuntes al mismo tiempo que lo escuchaba.
Ajá, Y hay una parte precisamente en donde se está comentando acerca de lo ilícito que es que un buque mercante tenga armas. Y ajá. después de eso dice, se permite no obstante el disfrazar a un buque mercante como de guerra, pero se discute sobre las circunstancias y el lugar donde se realiza la transformación. Por eso le Ajá, preguntaba, porque no entendía precisamente, porque en mi cabeza lo lógico era que fuera al revés, que ajá, un buque de guerra se disfrazara de mercante para que sucediera lo de sorprender al enemigo, ¿no? Pero no exactamente. entendía por en qué circunstancias. Hablando de eso, cuando yo voy a atacar al enemigo, no tengo que mostrar mi identidad. Es decir, ya hasta el No, momento que estoy enfrente de él, sí tengo que mostrarla o no. exactamente. Sí, la tengo que mostrar en el momento en que empiece a iniciar el combate. Eso sí, porque si no se puede entender que es perfidia. E insisto, en ese sentido, lo que me decía usted de que el buque mercante se disfrace como uno de guerra, pues puede llevar armas, pero si va a atacar el buque mercante, pues tiene que mostrar las armas, porque es como si me dijera, es que yo te veo como un barco normal y de pronto me atacas, pues ahí sí se puede presumir que hay algo de perfidia. No digo, no digo que un buque mercante no pueda llevar armas, pero la lógica es que el buque mercante no las lleva y si las lleva es por autodefensa. Pero si va a atacar el buque mercante con las armas que lleva, pues tiene que mostrarlas. Igual que cuando estamos hablando de los paisanos, son civiles, no se supone que les deba de tocar, pero si traes armas es que quieres decir que eres combatiente y por lo tanto ahí sí, pues ni modo te voy a hundir. La otra razón por la cual hundes un barco mercante, pues como lo comentaba, pues es porque recibe beneficios del país en guerra de lo que hace el barco mercante, o a lo mejor el barco mercante lleva mercancías para que el Estado contrario pues, pueda satisfacer necesidades básicas. Entonces lo que quiero es que se acabe la resistencia. Por eso Profesor, lo acabo. A ver, dígame. pero, pero si el hecho de que yo como barco mercante tenga armas se considera ilegal, el hecho de que yo ataque también se consideraría ilegal. Pues si las muestra antes de atacar, pues no, yo diría que no, porque el otro puede también destruirte. Vamos, ¿qué tipo de armas puede llevar un buque mercante? Si usted me dice es que puede llevar todo un arsenal, no creo. Debe llevar a lo mejor un lanzamisil, una bazooka o algo. Pero la verdad, ¿cree usted que un barco mercante pudiera resistir el embate de un buque de guerra que está preparado para eso? Es obvio que no. Lo llevas quizá por autodefensa, porque a lo mejor le puedes dar un disparo a la nave de guerra y con eso, a lo mejor en lo que la sorpresa y en lo que preparan, a lo mejor te puedes escapar, lo cual es poco probable porque ya les había yo comentado, los buques de guerra son rapidísimos. Entonces, por muy grandote que esté el barco mercante, lo van a agarrar en algún momento. Gracias. Pero esa es la lógica en ese sentido. Esa sería la lógica. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguna otra? Bueno, ok. ¿Cuánto nos queda? 8:40. Bueno, señores, pues siendo este la última clase que tenemos, vio el documental, empecé a verlo, pero la verdad es que me he estado durmiendo como a las 12 de la noche y he estado enfocado en ustedes, no, ni siquiera puedo decir que estoy calificando de otras escuelas. Me he estado durmiendo como a las 12, 1 de la mañana, nada más en andar checando sus respuestas, lo que ponen en los cuestionarios. Y miren que no me ha dado mucho tiempo de ver otra cosa. Eh, Empecé a verlo, era sobre la Primera Guerra Mundial, pero la verdad es que no lo he visto completamente. O sea, me gustaría decirle que me he dado mi tiempecito, ni siquiera para eso. La verdad es que llego después de calificar con ustedes y llego, me pongo mi cabeza en la almohada y cuando ya viene mi mujer a verme, ya estoy completamente dormido. Así de plano. Entonces no me he dado tiempo, pero lo voy a ver, Antonio.
No es que me guste, ¿sabe? Porque me dijo usted, es que le va a gustar. No es que me guste la guerra, o sea, la verdad es que por ahí hay un maestro de internacional público muy famoso en la escuela que dice, ay, no, yo no doy derecho de guerra porque no me gusta. No, o sea, es parte de lo que tenemos que dar, pero definitivamente así que digas, usted, es que me fascinan he visto el soldado Ryan 45 veces, no. La he visto 3 veces y así como que, híjole, hay veces que me cuesta mucho trabajo verla. Y por ejemplo, la de 1917, ¿sí la han visto la película? La de 1910, así está nuevecita. Ay, esa película me sacó canas verdes, de veras. O sea, es una película muy pesada. Pero bueno, pues por eso estuvo nominada en los Óscares. Pero no, o sea, si me dijera usted que no, es que es lo único que le gusta, no, yo prefiero ver Los Vengadores, ¿eh? Esa es la verdad. Yo prefiero ver Los Vengadores y Hulk y todos esos. Que sean puros muertos imaginarios, pero no muertos reales. Es una situación terrible. Pero bueno, o sea, es parte de lo que tenemos que ver. O sea, eso es una situación. Pero me voy a dar mi tiempo. Va a ver que ya cuando termine con ustedes, y en el sentido mejor, en mejor sentido, en el buen sentido de la palabra, cuando termine con ustedes, ya me voy a poner a ver algunas cosas que tengo pendientes de ver. Creo que lo único que he estado viendo en estos días es WandaVision, ¿eh? Es lo único que he estado viendo, que me agarro 2 horitas para ver con mi mujer y con mi hija, pero no he tenido mucho tiempo de ver otras cosas. Pero bueno, lo checo, Antonio, y vemos eso. No me dé spoilers, pero ¿de qué? ¿Spoilers de qué? Nada más dije que vi De WandaVision. WandaVision, dice. Pues no, yo nada más digo que lo veo, pero pues no le voy a contar de qué se trata. Aparte, nada más he visto los 2 primeros, ya está el tercero, y ahorita que se es del cuarto, pues a lo mejor los veo, pero eso va a ver qué salió. Sí, ya sé que se salieron buenísimas. Hoy salió un nuevo capítulo, Godzilla o Kong, ya hay 4. Sí, no, ya vi los 2 primeros, voy a ver los otros 2. Godzilla o Kong, yo soy clásico, yo le voy a King Kong. Yo soy clásico. Pero bueno, a ver qué sucede. Ok, pues niños, ya estamos a 5 minutos de terminar. Hoy es el último día que nos vemos. Les puedo decir que casi abarcamos, no el 100% de todo el programa, pero sí yo creo que abarcamos un 95%. Se nos quedan cosas. Es muy difícil poder acabar. Si ustedes vieron en los apuntes, el derecho internacional humanitario son casi 100 páginas, entonces no está tan sencillo. Yo lo traté de resumir así y no, pues ni hice presentación porque ya no me dio tiempo de hacerla, pero ese es el único detalle ya que falta en el libro y ya tener todas las presentaciones de PowerPoint. Ya es lo último que falta y ya para poder pedir los derechos de autor, que eso es lo que más me desespera. Pero bueno, ok, yo les agradezco mucho que hayan tomado el curso conmigo. Espero que hayan quedado satisfechos. Yo sé que todavía no, porque todavía no saben cómo quedaron de las calificaciones, pero la verdad es que se hace el esfuerzo. Yo, como les dije en diciembre, yo si pudiera dar más, lo daría, no hay ningún problema. Si nos hubieran dado una semana más, estamos seguros que hubiéramos visto hasta el 100% de todo el curso, pero es muy pesado. Si ustedes se dieron cuenta, son 12 o 13 unidades muy pesadas y la verdad es que no quisimos que fuera como lo plantea el programa, de así de nada más de por encimita y embarraditas, porque lo tratamos de ver lo más profundo que se pudiera y todavía quedan muchas cosas. Pero pues afortunadamente terminamos hoy. Yo les deseo que tengan una buena carrera, todo lo que les falte, que lo saquen bien. Yo les deseo también que hagan lo posible por ser mejores, que no me anden pidiendo permisos para andar subiendo trabajos atrasados, que cumplan, porque eso es fundamental. Con un cliente no hay de que, ay, espéreme tantito. Pues no, el cliente quiere el trabajo por el que te está pagando y te va a exigir, y ahí sí, como le dice, ay, no, pues es que, pero espéreme tantito, hoy en la noche se lo doy. No, el cliente tienes que entregar en el momento, y no solamente al cliente, a sus jefes si trabajan en oficinas públicas o en el juzgado o en donde ustedes digan, todos les exigen que sea
al momento que se debe de entregar. Y pues en materia legal los términos son fatales y ustedes lo van a ver en amparo, lo van a ver en materia civil, lo van a ver en materia penal. Entonces ya dejemos esa cultura de, ay, ves que sí, el maestro me puede abrir el sistema. No, cuando se dice que se dice la fecha, se tiene que cumplir con la fecha, así no hay ni forma. Y siempre son, ay, es que se me olvidó, ay, es que no lo hice, ay, es que no lo puedo subir. No, dígame la verdad, que no quiso hacerlo o no pudo hacerlo y quiere que se le abra ahorita porque lo va a subir. Pero no, o sea, hay que tratar de ser más cumplidos en ese sentido. Es lo único que les puedo comentar. No sé quiénes van a apuntarse en privado, pero les comento, nada más son 2 días a la semana, lunes y miércoles, también 4 a 6 y de 6 a 8, pero también hay un problema muy fuerte. Como ya muchos de ustedes me conocen y lo peor, recomiendan, que yo les diría, no recomienden, porque si ustedes recomiendan, ay, mira, métete con Espinosa, no sé qué, se van a saturar los grupos. Y entonces, si tú eres de los que se apuntan 2 horas después, pues ya mi promoción ya me la hiciste y entonces se me satura el grupo y ya no te puedes apuntar. Entonces yo les sugeriría que mejor, si tienen planeado apuntarse con nosotros el próximo semestre, que por favor no me estén anunciando porque de verdad se van a saturar muy rápido los dos grupos y por lo menos que los que ya conozco pues entren en el de las 4 o que entren en el de las 6, pero que sean ustedes los que estén en el grupo de preferencia, ¿ok? Yo les agradezco mucho, cuídense, todavía esto no se acaba y pues todo sale bien. Para el 22 de febrero aquí nos estaremos viendo, ¿ok? Para todos los demás que ya saben que van a final, pues entonces nos vemos el día 4, ¿ok? Muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias por todo, Gracias, profe. profesor. Cuídate mucho. Gracias, profesor. Igualmente, a todos gracias. Profesor, buenas. A todos gracias. Tenga buena tarde. A usted, profe, que tenga buena tarde. Gracias, Hasta profesor. luego, que les vaya muy bien.